Déjame los lentes. Buenas tardes, ingeniero. Ese es mi proyecto. Soy Lina Ortega, cuarto semestre, zootecnia de diseño de experimentos. Defina los conceptos de análisis multivalentes. El análisis multivalente no es fácil de definir, es un sentido amplio. Se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a una investigación. Cualquier análisis simultáneo es de más de una de dos variables pueden ser considerados aproximadamente como un análisis multivariable en sentido estricto. Muchas técnicas multivalentes son extensiones del análisis univariante, análisis de distribuciones de una sola variable y el análisis bivariante, clasificaciones cruzadas, correlaciones, análisis de la varianza y regresiones simples utilizadas para analizar dos variables. Establecer los objetivos del análisis multivariante. Exponer las técnicas multivariadas que pueden ser empleadas para el estudio de la casualidad de las ciencias biomédicas. Presenta las técnicas descriptivas, explicativas y mixtas, considerando los diferentes tipos de regresiones y las ecuaciones estructurales como las técnicas más empleadas en el estudio de la causu- causalidad. Definir el tipo de técnicas multivariantes. Las técnicas estadísticas multivariantes son aquellas que analizan múltiples características medidas en un mismo individuo que por estar interrelacionadas no tienen sentido medir su efecto de manera aislada. Las variables de medidas métricamente se reflejan cantidades relativas o grados. Las medidas métricas son las más apropiadas para casos que involucran cantidad o magnitud, tales como el nivel de satisfacción o la demanda de trabajo. Las medidas no métricas pueden tener escalas normales u ordinales. ¿Qué y cuáles son los métodos de dependencia? Suponen que las variables analizadas están divididas en dos grupos, las variables dependientes y las variables independientes. El objetivo consiste en determinar si el conjunto de variables independientes afecta al conjunto de variables dependientes y en qué forma. ¿Qué son y cuáles son los métodos de independencia? Las técnicas estadísticas multivariadas son aquellas que analizan múltiples características, medidas que en un mismo individuo que por estar interrelacionadas no tienen sentido medir su efecto de manera aislada. No distinguen entre variables dependientes o independientes y su objetivo consiste en identificar qué variables estén relacionadas, cómo lo están y por qué. ¿Qué es Defina qué es una regresión y correlación múltiple. Un modelo de regresión lineal múltiple es un modelo estadístico versátil para evaluar las relaciones entre un destino continuo y predictores. Los predictores pueden ser campos continuos, categóricos o derivados, de modo que las relaciones no lineales también tener, pueden tener soportadas. Establezca el conjunto de análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica estadística que se utiliza para clasificar a distintos individuos en grupos o poblaciones alternativos a partir de los valores de un conjunto de variables sobre los individuos a los que se pretende clasificar. Cada individuo puede pertenecer a un solo grupo. Es un, ¿Qué es un análisis de correlación canónica? Canónica.
Es una técnica de análisis de información con base estadística y por ende matemática. Consiste en analizar las relaciones entre al menos dos variables, P.E, dos campos de una base de datos o de una longitud o, o data. El resultado debe mostrar la fuerza y el sentido de la relación. Para analizar la relación entre variables se utilizan los llamados coeficientes de correlación. Se realizan sobre variables cuantitativas o cualitativas. ¿Qué es un análisis de componentes principales o de un factor? El análisis de componentes principales o de los métodos de análisis de datos multivariantes más utilizados que permite investigar conjuntos de datos multidimensionales. Son variables cuantitativas. Se utiliza ampliamente en bioestadística, marketing, sociología y muchos otros campos más. ¿Qué es un análisis de conglomerados o de agrupamientos o análisis clústeres? El análisis de conglomerados es de los tipos de análisis de datos que comprende determinar la división natural entre los objetivos. En otras palabras, agrupa observaciones similares en su conjunto homogéneos. Dichas subclases pueden revelar patrones asociados con el fenómeno bajo estudio. La agrupación es útil en la investigación de datos. Los algoritmos de agrupación pueden utilizarse para encontrar agrupaciones naturales. Si hay muchos casos y existen agrupaciones claras, ¿cuáles son los aspectos a considerar para clasificar las técnicas de análisis multivariantes? En diferentes campos, el conocimiento en análisis numéricos en la información frecuente se realiza por medio de distintos cálculos estadísticos. Actualmente se encuentran disponibles métodos que obtengan nuevas posibilidades de tratamiento cuantitativo que ciertamente no sería posible realizar con los procedimientos tradicionales uni y vi- vicariantes.